Un plátano pegado a la pared se vende por 100.000 dólares. Un lienzo totalmente en blanco se vende por 50 millones. Y no es ninguna broma. Es el dudoso e incomprendido mercado del arte. Lo que vemos hoy. Hay un mundo por ahí donde las reglas de la economía que todos conocemos, bueno, simplemente no se aplican. Es un lugar donde el valor de algo no tiene nada, pero que nada que ver con lo útil que es o lo que costó hacerlo. Bienvenidos al mercado del arte de élite. Y ojo, porque lo que vamos a desgranar aquí no solo va a cambiar la forma en que se mira un cuadro, sino quizá la forma en que se mira el propio dinero. A ver, nuestra primera prueba. Es esto. ¿Un plátano? Sí, un plátano normal y corriente de supermercado. Pegado a la pared con un trozo de cinta aislante. Se presentó como una obra de arte, ¿eh? La llamaron comediante. Pero bueno, antes de meternos en qué significa, hablemos de lo que costó. 120.000 dólares. Y ojo, que no fue una venta aislada, no. Se vendieron varias ediciones. La pregunta salta sola, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues si esto ya parece increíble, esperen a ver lo que viene ahora. Vale, dejamos la fruta y pasamos a algo, si cabe, todavía más abstracto. Un lienzo, completamente blanco. Sin dibujos, sin texturas raras, sin una historia que se pueda ver a simple vista. Es, básicamente, pintura blanca sobre una tela. 50 millones de dólares, ¿no? No es un error de imprenta. Un lienzo en blanco vendido por esa barbaridad de dinero. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la pregunta cambia. Ya no es cómo, ahora es ¿por qué? Y que quede una cosa muy clara. Esto no es una broma, ni una anécdota para contar en una cena. Es así como funcionan las cosas en lo más alto del mercado del arte. Es un ecosistema cerradísimo con un manual de instrucciones que nadie más conoce. Y hoy vamos a leerlo juntos. Vale, para resolver este misterio vamos a seguir un rastro de pistas, como en una investigación. Empezaremos con el famoso plátano. Luego viajaremos un poco al pasado para entender cómo ha cambiado la idea misma de valor. Después, destaparemos las verdaderas reglas del juego y el sistema invisible que lo maneja todo. Y todo esto nos llevará a una revelación final, que en este mundo el precio y el valor son dos cosas que casi nunca van de la mano. Venga, volvemos al plátano. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de magia, qué alquimia convierte algo que cuesta céntimos en un activo de 6 cifras? Bueno, pues la respuesta, y esto es clave para entender todo lo demás, no está en el plátano, para nada. Está en el sistema que lo rodea. Un viajecito rápido al pasado nos va a dar la primera pista importante. A ver, el arte siempre ha sido valioso, eso está claro. Pero los motivos eran muy distintos. Durante siglos, el valor de una obra casi se podía calcular con una fórmula. Se basaba en cosas que se podían tocar, que se podían medir. Fijaos en el cambio, porque es brutal. Antes, el valor estaba anclado en la pura técnica del artista, en las horas de trabajo, en los materiales carísimos que usaba, ¿no? Como el lapislázuli o el oro puro. Era una demostración de maestría. Hoy las reglas son otras. La técnica sigue importando, claro, pero el valor se construye sobre todo en la percepción, la historia que te cuentan sobre la obra, la narrativa. Ese es el nuevo oro. Y claro, este cambio de mentalidad nos lleva de cabeza a la economía del arte. Y aquí es donde mucha gente se pierde porque intenta aplicar la lógica de un mercado normal como el de los coches o el de los móviles. Pero es que en este mundo, la ley de la oferta y la demanda se la saltan a la torera. A ver, en un mercado normal el valor es como una balanza, ¿verdad? Oferta por un lado, demanda por el otro. Funciona. Pero el mercado del arte es más bien como una hoguera. Necesita combustible todo el rato. La historia que se cuenta, la percepción que se crea y sobre todo la exclusividad. La clave no es que mucha gente lo quiera, sino que solo unos poquísimos elegidos puedan llegar a tenerlo. Y claro, podríamos pensar que la clave de todo esto está en los compradores, ¿no? Millonarios con gustos peculiares. Y sí, algo de eso hay. Pero lo más interesante no es quién pulsa el botón en la subasta, sino quiénes forman parte de ese club. Y es un club súper exclusivo. No estamos hablando de la gente que va a los museos a disfrutar del arte, no. Son coleccionistas multimillonarios, fondos de inversión que tratan una pintura como si fueran acciones de una empresa y gente con tantísimo capital que literalmente necesitan un sitio donde aparcarlo para que esté seguro. Y es justo aquí cuando entendemos quién compra y, sobre todo, por qué compra, donde el tablero de juego se da la vuelta por completo y vemos la verdadera cara de este mercado.
A ver, claro que lo compran para disfrutarlo, por supuesto, pero a estos niveles de precio, el arte ya no es un simple objeto de decoración. Se convierte en una herramienta financiera de primer nivel. Piénsenlo, es una forma brutal de almacenar valor. Un cuadro de 50 millones es mucho más fácil de mover que su peso en oro. Es una manera de mover dinero entre países sin hacer ruido, y es un refugio perfecto para cuando los mercados se ponen nerviosos. Y para que todo este engranaje funcione, hay una pieza clave: los puertos francos. ¿Qué es eso? Pues imaginen una especie de caja fuerte gigante del tamaño de un aeropuerto que suele estar en paraísos fiscales. Ahí dentro, el arte se compra y se vende sin pagar un solo impuesto y con una privacidad total. Hay obras que se pasan décadas ahí metidas, cambiando de dueño una y otra vez sin que nadie nunca las llegue a ver. Vale, ya sabemos por qué se compra. Ahora vamos a la parte más turbia del asunto. ¿Cómo se deciden estos precios? Porque desde luego no aparecen de la nada. Esto no es un mercado libre. Es más bien un jardín amurallado, y solo unos poquitos tienen la llave de la puerta. Es un sistema perfecto, siempre y cuando sepas cómo usarlo, claro. La pregunta es, ¿quiénes son los que mueven los hilos? El control está en manos de 3 grandes jugadores. Por un lado, las megagalerías, que son las que lanzan al estrellato a los artistas. Por otro, las grandes casas de subastas, Christie's, Sotheby's, os suenan, ¿no? Que son las que ponen el sello oficial al precio. Y finalmente, una red de intermediarios y asesores que son los que le susurran al oído a los coleccionistas. Es que esta gente no solo vende arte, ellos deciden qué es el arte, qué vale dinero. Y por eso, de repente, pasan cosas que desde fuera parecen pura locura. Una obra se vende por 50.000 euros un año y al siguiente se vende por 5 millones, sin que haya pasado nada. No es que el cuadro haya mejorado con el tiempo, no. Es que los que mandan en el mercado han decidido que ahora su valor es ese. Es un mercado donde el precio, literalmente, se fabrica. Resumiendo, lo que desde fuera parece un caos de precios sin sentido, desde dentro es una estructura de control perfectamente diseñada. La única diferencia es que esa estructura es invisible para casi todo el mundo. Y ahora, con todas las piezas sobre la mesa, el plátano, el lienzo blanco, los compradores de élite, los puertos francos, llegamos a la gran conclusión, a una idea que en realidad va mucho más allá del arte. Y esta es la clave de todo el asunto. El precio de 50 millones por ese cuadro en blanco no tiene nada que ver con su valor artístico. Refleja la necesidad de alguien. La necesidad de convertir 50 millones de un sitio a otro, de moverlos, de protegerlos, o simplemente de demostrar un estatus. El cuadro es solo el vehículo para hacerlo. Al final, el mercado del arte no es más que un espejo, un poco exagerado, eso sí, de una verdad mucho más grande, que el valor de muchas cosas, incluido el propio dinero. Es una construcción social. Es un acuerdo. Y claro, si el valor de un lienzo en blanco se puede fabricar hasta llegar a los 50 millones de dólares, la pregunta que queda flotando es inevitable, ¿no? ¿Cuántas otras cosas en nuestra economía tienen un precio que no refleja lo que son, sino lo que alguien necesita